Un saludo apreciado hermano y hermana, maestro de escuela sabática. Vamos a ir a nuestro repaso de la lección para maestros. Por favor, acompáñenme en oración. Querido Padre Celestial, agradecemos, Señor, por cada maestro de escuela sabática que se prepara, Señor, para poder ayudar a sus alumnos a tener una mejor comprensión de tu palabra y en este caso de la esperanza del Nuevo Testamento. Acompáñanos, Señor, y danos de la sabiduría del cielo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis apreciados hermanos maestros de escuela sabática, vamos a analizar algunos aspectos un poquito de manera más profunda. El texto clave que todo maestro debe tomar en cuenta en el repaso de la lección de este sábado es 1 Corintios 15:20. Y ese versículo dice: mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Los pasajes del Nuevo Testamento referentes a la resurrección, ya sean de Pablo o de los demás apóstoles o del mismo Jesús, no dicen nada acerca de almas y de espíritus inmortales que ya estén en el cielo. La esperanza del Nuevo Testamento se encuentra en la resurrección y la segunda venida de Cristo. Los pasajes mencionados en esta lección con respecto al estado de los muertos son los siguientes. Hebreos 11, 39 y 40. Los héroes de la fe no reciben su recompensa celestial hasta que nosotros recibamos la nuestra. En 1 Juan 5, 11 y 12, este pasaje enseña que solo los que están en Cristo tienen vida eterna. Por lo tanto, las implicaciones son claras. No estamos dotados de almas inmortales porque solo quienes elijan a Cristo recibirán la vida eterna. Y luego 1 Corintios 15, 12 al 19. Nuestra esperanza de vida eterna y resurrección deriva de la resurrección de Jesús. Si no resucitamos en ese momento, significaría que Cristo no resucitó. Si eso es cierto, entonces todos morimos y permaneceremos así para siempre. El otro pasaje bíblico es San Juan 14, 1 al 3. Jesús prometió preparar un lugar para nosotros y volver a buscarnos. Esta promesa sería innecesaria si ya todos estuviésemos en el cielo cuando hayamos muerto. San Juan 6, 35 al 54. Jesús afirma 4 veces que lo resucitará, es decir, al ser humano, en el día postero. Si los seres humanos resucitaran, entonces necesitan volver a la vida después de la muerte. Esta condición descarta que vivan en otro lugar como almas o espíritus. Y luego la penúltima cita se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dios resucitará a los creyentes muertos y serán recibidos por los que estén vivos en ese momento. La resurrección final no tendría importancia si las almas ya estuvieran en el cielo. Y por último, 1 Corintios 15, 51 al 55, donde San Pablo habla de el misterio. Es la transformación de los justos vivos en la segunda venida. La resurrección de los muertos y la transformación de los justos vivos ocurren al mismo tiempo. Echemos un vistazo más de cerca a 1 Corintios 15, ya que los dos de los pasajes que estudiamos en esta lección son de este capítulo. El capítulo 15 está repleto de información sobre la resurrección de Jesús, sobre nuestra resurrección y cómo todos seremos transformados y recibiremos cuerpos inmortales en la segunda venida de Jesús. Aún así, solo podremos tener la inmortalidad por el poder sustentador de Dios. La ausencia de muerte no significa que la vida humana será independiente de Dios, quien es el único que posee la inmortalidad inherente y no ajena. Los seres humanos glorificados seguirán dependiendo del Creador para su sustento vital. Eso lo dice Roy Gay. Ahora, mis apreciados hermanos, volvamos nuevamente al cuadro del Apocalipsis, donde en Apocalipsis capítulo 22 se menciona el río de la vida y el árbol de la vida. Demuestran que la humanidad siempre dependerá de la fuente de la vida que es Dios.
Él también será su luz, así lo dice Apocalipsis 22:5, aunque eso no significa que el sol y la luna no estén allí. El hecho de que la humanidad coma fruto del árbol y beba agua del río demuestra que los seres humanos resucitaremos con formas corpóreas y no simplemente como espíritus incorpóreos. Los seres humanos resucitarán para vivir para siempre en forma corporal, no con el cuerpo soma, actual, natural, no espiritual, que decae y muere, sino con el cuerpo que es inmortal porque es espiritual. Así que el cuerpo cambia, pero la persona no se convierte en un espíritu sin cuerpo. Así lo dicen varios libros mencionados ahora. 1 Corintios 15, sí, Pablo aborda la falsa creencia de que no hay una futura resurrección del cuerpo. Este error se deriva de la creencia gnóstica, helenística, en un alma inmortal, que algunos o muchos creyentes corintios posiblemente adoptaran. Pablo argumenta que negar la resurrección corporal de los creyentes es negar la resurrección corporal de Jesús. Si la gente no resucitara corporalmente, entonces, dice él, obviamente Jesús tampoco hubo resucitado. Y si eso es así, entonces no hay nadie más digno de compasión que nosotros, porque creemos en una mentira y por ende ninguno recibirá el perdón de sus pecados. Los que estemos vivos y los que hemos muerto, por tanto, no tendríamos esperanza de vida eterna. En cambio, San Pablo dice que Jesús es las primicias de los que durmieron o de los que murieron, porque así como en Adán todos mueren, dice, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 15, 22 y 23. La metáfora, la comparación proviene de la primera cosecha, así como primero llegaban los primeros frutos, productos que indicaban que pronto vendría toda la cosecha. Así Cristo fue la primicia y luego vendrá la cosecha. La cosecha será de todos aquellos que le pertenecen. La palabra griega para primicias es aparché y significa ante todo primicias, luego un regalo proporcional de las ganancias, una ofrenda de acción de gracias, o en tercer lugar podría significar también una ofrenda. Los israelitas presentaban las primicias, la primera gavilla de la cosecha en el templo, y un sacerdote la mecería ante el Señor. Todo esto tenía un lugar el día 16 de Nisan y era un recordatorio de la promesa de una cosecha completa. Sorprendentemente, Jesús resucitó cabal el 16 de Nisan. Por lo tanto, él sirvió como prenda, la primera gavilla, las primicias de la cosecha completa de todos los creyentes que también resucitarán algún día. Pero es importante, mi apreciado hermano, notar que la cosecha, como aparece, solo cuando Él venga nuevamente. Por consiguiente, no hay ninguna cosecha que ya esté físicamente en el cielo, aparte de quienes se nos dice que resucitaron o fueron llevados directamente al cielo, como lo fueron Enoc, Elías y Moisés, y quienes resucitaron de entre los muertos durante la resurrección de Cristo. La vida nueva de Jesús apunta a la vida nueva y la resurrección de todos los creyentes. Aunque Pablo dijo que todos serán vivificados, de ninguna manera sugiere que todos recibirán la vida eterna. Pablo no creía en la salvación universal y deja en claro que solo los que son de Cristo resucitarán en la segunda venida. En sus cartas, San Pablo utiliza la frase los que son de Cristo o los que están en Cristo para denotar una estrecha relación y unidad entre el creyente y Cristo Jesús. Pablo enfatiza que la resurrección de Cristo logró más que su propia vuelta a la vida. La resurrección de Cristo ofrece vida eterna a todos los que han ejercido su fe en Él. Entonces vendrá el fin. En 1 Corintios 15, 24, el fin se caracteriza por una destrucción de todo dominio, autoridad y poder. Lo que se refiere a los principados y potestades de Satanás, Pablo utiliza los términos autoridad y poder para denotar autoridad humana y poderes demoníacos. En la segunda venida, el juicio divino se ejecutará sobre Satanás, incluidos todos los que le pertenecen y decidieron seguir el camino del mal y la destrucción.
Pablo agrega en 1 Corintios 15:26, el último enemigo que será destruido es la muerte. Esta erradicación no ocurrirá hasta después del milenio, de acuerdo a Apocalipsis 20:1-10, momento en el que los impíos resucitarán y se mostrarán que Dios es justo al destruir el mal. Entonces perecerán en el fuego final. Este fuego sí es eterno, mis apreciados hermanos, porque sus resultados durarán para siempre, y de esta muerte ya no hay retorno. Después de que Pablo explica que efectivamente es el cuerpo el que resucitará en la resurrección y utiliza la metáfora de una semilla que se siembra, que crecerá hasta convertirse en una planta viva, aunque esté enterrada en la tierra, señala además que el cuerpo resucitado será un cuerpo nuevo. Así lo dice 1 Corintios 15:35-41. La semilla no representa ni se parece a la planta en la que se desarrolla, y no obstante una semilla se transforma en una planta. De la misma manera recibimos un cuerpo nuevo. En este momento Pablo destaca 4 diferencias que se pueden prever con la resurrección de los justos muertos. En primer lugar, el cuerpo en la tierra es perecedero, sujeto a enfermedad y muerte, pero será hecho imperecedero. En segundo lugar, de la deshonra pasaremos a un cuerpo glorificado. Deshonra porque somos pecadores, pero el cuerpo resucitado no tendrá limitaciones de pecado. Este será perfecto. Y en tercer lugar, nuestro cuerpo es débil porque el pecado afecta todo, incluso nuestra capacidad de resistir el pecado, pero en cambio, nuestro cuerpo resucitará con poder. Por último, el cuerpo natural se transformará en un cuerpo espiritual. Y en los versículos siguientes, San Pablo explica la diferencia entre un cuerpo natural y un cuerpo espiritual. En primer lugar, no debemos asumir que San Pablo quiso decir que solo el cuerpo natural es un cuerpo real y no el cuerpo espiritual también, simplemente porque el cuerpo espiritual estará libre de la maldición del pecado. Heredamos el cuerpo natural de Adán, posterior a la caída, con limitaciones como la enfermedad, el hambre, el dolor, la fatiga y la muerte, mientras que el cuerpo espiritual viene por Jesús. Así lo dice 1 Corintios 15:45, cuando dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y luego dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. Adán recibió la vida, pero Cristo de la vida, da la vida. Cristo no solo recibió la vida pasivamente cuando encarnó, sino también otorgó la vida eterna a todos los que creen en Él. El cuerpo que recibirán los creyentes es un cuerpo espiritual celestial, lo que significa que está dotado de la naturaleza espiritual de Cristo, en lugar de la naturaleza humana pecaminosa. Después de esta explicación, San Pablo guía a los lectores mediante una exégesis del misterio, que es la enseñanza de que todos seremos transformados, de acuerdo a 1 Corintios 15:51. En la segunda venida, los que serán trasladados a las nubes con Jesús estarán compuestos por 2 grupos de la tierra. Número 1, los que han muerto, y número 2, los que aún estén vivos. Por lo tanto, la transformación significará una resurrección corporal para los muertos en Cristo y una transformación corporal de los justos vivos. Ambos grupos cambiarán de mortales a inmortales. Así lo dice 1 Corintios 15:52, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. La muerte perderá su aguijón y su victoria. 1 Corintios 15:55. El pecado causa la muerte. Es un veneno mortal, pero debido a la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, Él ganó la victoria sobre el pecado y la muerte. Tenemos la promesa segura de la vida eterna y de un cuerpo celestial transformado y el fin del pecado y la muerte, todo porque Cristo resucitó de entre los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron. ¿Qué esperanza se encuentra en 1 Corintios 15 específicamente para usted y para mí? ¿Qué versículos nos hablan a usted y a mí y por qué?
Jesús fue las primicias de la cosecha, lo que nos asegura la realidad de que habrá más cosecha de creyentes que resucitarán. En la segunda venida los creyentes resucitarán e irán al cielo. ¿Qué anhelas de la segunda venida de Cristo? Ver a Jesús, ver a tus seres queridos, enterarte de lo que sucedió detrás de escena, otras cosas. Mi apreciado maestro de escuela sabática, comparta usted mismo sus esperanzas y sus anhelos con la clase. Ayúdelos para que ellos también puedan compartir y puedan hablar de sus anhelos. En la segunda venida todos seremos transformados. Nuestro cuerpo perecedero y mortal se transformará en imperecedero e inmortal. El desarrollo de nuestro carácter tiene importancia ahora para el futuro. Si tiene, explíquelo en la clase o pregúntelo a los alumnos. Explique de qué manera el saber que algún día resucitaremos nos ayuda a tomar mejores decisiones ahora mismo en la vida y en este momento. Bien, mi apreciado maestro de escuela sabática, es un privilegio realmente ser maestro. Nuevamente quiero recordarle los pasos para una clase y un aprendizaje importante. Una introducción, pero que sea a manera de motivación. Luego el desarrollo o la exploración de la clase en 3 partes fundamentales. Y por último la aplicación a la vida y qué es lo que hemos de hacer. Por favor, apreciado maestro, dedique tiempo a repasar los conceptos, algunos que son un poquito más profundos y teológicos. Permita que sus alumnos confíen en usted como una persona que dedicó tiempo para estudiar a profundidad. Aunque no siempre tenga que decirlo todo en la clase, lo más importante es que los alumnos o sus alumnos en la clase participen al más alto, medio o alto nivel. Que Dios pueda bendecirle abundantemente es mi oración. Querido Padre Celestial, gracias Señor por el privilegio que nos regalas de estudiar nuestro estudio, nuestra lección durante esta semana. Bendice a cada maestro, bendice a cada uno de los maestros que tomarán parte en el repaso de la lección. Dale sabiduría, Señor, llénalos de tu conocimiento, por sobre todo de la esperanza más grande que tenemos cuando pasamos momentos difíciles o enfrentamos la muerte. Gracias por todo, querido Padre Celestial. Lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.